Pedimos, Señor, manda el fuego santo y purificador. Oh Dios de fuego limpiador, mándalo, aquel poder consumidor, manda el fuego hoy. Oh Dios de Elías, escúchanos, mándalo. En vida o muerte yo me doy, manda el fuego hoy. Que es toda iniquidad, que entre gloria, luz, verdad, que haya en mi revolución. Manda el fuego hoy, manda el fuego, manda el fuego, manda el fuego, manda el fuego hoy, manda el fuego, manda el fuego, manda el fuego, manda el fuego el fuego purificador sobre la cabeza de los cielos. Tu fuego hoy logramos ver, mándalo, que llene todo nuestro ser. Manda el fuego hoy, con gracia para el mundo amar, con fuerzas para conquistar, en santidad siempre andar. Manda el fuego hoy, manda el fuego, manda el fuego, manda el fuego, manda el fuego, manda el fuego,
Señor. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Y Dios ha preparado algo especial para usted esta noche, pero el pueblo tiene que estar dispuesto para recibir lo que Dios vino a darte esta noche. Levanta tus manos y dile: Señor, aquí estoy para recibir lo que tú me vas a dar esta noche. No importa el tiempo que tú hayas estado clamando por un milagro, cree hoy en tu corazón que esta noche tú recibes por lo que has estado clamando, porque estás en la casa del Padre, el que sabe dar buenas dádivas. Estás en la casa del que no sabe fallar. Estás en la cobertura del Dios Altísimo. Has llegado a la casa de papá. Tú, si eres hijo, ¿cómo te sientes cuando llegas a la casa donde creciste? Yo tengo mi hogar, pero cuando llegaba a la casa de papá, desde que entraba yo en la puerta, hermanos, era una sensación que decía: he llegado a casa, cuando yo había salido de mi casa. Ah, gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Pueden sentarse. El llegar a la casa de papá es un regalo enorme. Es un regalo precioso. Y vamos a meditar en esta noche. Agradezco a Dios por la vida de su pastor, por la vida de nuestro hermano, que ha dado una breve introducción de lo que vamos a hablar en esta hermosa hora. El tema es el rebaño. Voltea a ver al que está a tu lado y dile: el rebaño, para que no se le olvide cuál es el tema. El rebaño. Base bíblica está en Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27. Y de ahí vamos a leer y meditar también en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 23. Iniciamos en Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 27. Gloria a Cristo. La palabra de Dios se lee de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A la letra dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 23. El que no es conmigo, contra mí es, dice Jesús, y el que conmigo no recoge, ¿qué dice? Desparrama. El rebaño. Y a mí me llenó este tema, amados hermanos. Dios me ministró de una manera muy especial el entender qué es un rebaño. ¿Cuántos saben qué es un rebaño? Alguien que diga: yo sé qué es un rebaño. Y es que es algo que nosotros debemos de saber, porque nosotros somos un rebaño. Un conjunto de ovejas. Amén. Es un grupo, gloria al Señor, en el cual todos crecen juntos, amando y cuidado de un pastor. Eso es lo que es un rebaño. Es un grupo, hablando la iglesia de Cristo, es un grupo de personas que crecen juntos a cuidado y amando de un pastor. Eso es un rebaño. Y Jesucristo usó como ejemplo a un rebaño en particular. ¿Qué rebaño usó
el Señor para referirse a sus ovejas? El de las ovejas. ¿Por qué Dios Jesucristo utilizaría como ejemplo a este rebaño? Fíjense que las ovejas tienen unas características únicas de todo el resto de animales que crecen en rebaño. Las ovejas son sumisas, son obedientes, se sujetan a su pastor y tantas características que este animalito posee y características que también Dios quiere ver en su rebaño. Hace algunos años yo miré un video que me impactó. Yo no sé si usted ya lo vio, pero quiero platicárselo. Estaban grabando un rebaño de ovejas y estaba la cerca y el campo y las ovejas ahí dispersas, todas separadas, pasteando. Y entonces el pastor estaba de esas ovejas fuera de la cerca con otras personas más. Y entonces viene este pastor y le dice a una de las personas que estaban ahí: llámalas, son bien obedientes. Y entonces un hombre a la orilla de la cerca se para y con sus manos empezó a gritar a las ovejas, a llamarlas. ¿Qué cree que hicieron las ovejas? Siguieron comiendo. Siguieron comiendo. Y entonces le dice el pastor de esas ovejas a otro hombre: ahora llámalas tú, es que ellas son obedientes. Y se pone el otro hombre y empieza a gritar para llamar a las ovejas. ¿Qué creen que hicieron? Siguieron comiendo. Ellas estaban comiendo. Entonces el pastor de esas ovejas se pone en el mismo lugar donde se habían puesto los otros, emitió un sonido, y al primer sonido, ¿qué creen ustedes que hicieron las ovejas? Dejaron de comer al primer sonido y no se movieron. Solo dejaron de comer, dejaron de hacer lo que estaban haciendo y se pusieron en posición para estar seguras que era la voz de su pastor. Y entonces, cuando el pastor de esas ovejas emite el segundo sonido, mire hermanos, en ese video, desde las que estaban más lejanas, empezaron a reunirse todas en bolita. Es como este camino, empezaron y llegaron y se unieron y todas juntas llegaron hacia el pastor. Y es ahí cuando yo vi ese video que entendí por qué Dios utiliza como ejemplo este rebaño para referirse a su pueblo. A la voz de su pastor dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Dejaron de hacer. ¿Y qué estaban haciendo? Ellas estaban alimentándose. Ellas estaban haciendo algo productivo para ellas mismas. Pero a la voz del pastor dejaron de hacer lo productivo para ellas porque el pastor las estaba llamando. Tócale el hombro a tu vecino y dile: ¿y tú qué has dejado de hacer? ¿Tú qué has dejado de hacer? Nuestra base bíblica dice: mis ovejas oyen. Acuérdese de ese video y búsquelo en YouTube porque yo creo que lo va a encontrar. A mí me encantó. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué dice? Y yo las conozco. ¿De qué manera conoce Jesús a sus ovejas? ¿De qué manera? Porque en el rebaño también voy a hablar de ciertas
ovejitas que están dentro del rebaño, pero tienen otro título. Pero, ¿de qué manera Jesús conoce a su rebaño? Ahí está la respuesta en el versículo. A la primer voz del pastor de ese rebaño, dejaron de hacer y se pusieron en posición de la espera. ¿Me hablaste? ¿Eres tú, Señor? Heme aquí, lista para la voz de tu mando. Mis ovejas, yo conozco a mis ovejas. Jesucristo conoce a sus ovejas. La respuesta aquí es si las ovejas saben que son ovejas. Esa es la pregunta de esta noche. ¿Soy parte del rebaño? Porque para yo ser parte del rebaño, yo tengo que escuchar la voz de mi pastor. Tengo que escuchar la voz. Pregúntale a tu vecino, ¿cómo se llama tu pastor? Pregúntele, porque tal vez estamos en un rebaño equivocado. Tenemos que saber a qué rebaño nosotros pertenecemos. Y las ovejas conocen quién es su pastor. Porque crecen. Dice que el rebaño es un grupo de personas donde crecen separados. No, juntos. Nadie puede ser mayor que nadie, porque el pastor de pastores es el que gobierna nuestra vida. Tenemos que identificar, amada congregación, quién es mi pastor. Pregúntale a tu vecino, ¿a quién escuchas? Pregúntale usted antes que le pregunten a usted mismo. Vuélvale a preguntar, porque como que se quedó así. ¿A quién escuchas? Voltéelo, ¿a quién escuchas? A quien tú escuchas, él es tu pastor. Ahí está la respuesta a qué rebaño pertenecemos. La voz de quién estamos escuchando. Porque la voz a la que tú escuches es al rebaño a donde tú perteneces. Y posiblemente estés en el rebaño equivocado. Aunque profeses decir que eres del rebaño de Cristo. Si en tu vida tú no manifiestas que escuchas la voz de Cristo, no estás en el rebaño de Cristo. Si tú no estás escuchando la voz del Hijo de Dios, no eres parte del rebaño del Hijo de Dios. Volvamos al video. Antes que el pastor les hablara, le hablaron dos personas. Y las ovejas no reaccionaron. Ellas siguieron haciendo lo que estaban haciendo. ¿Por qué? Porque no era el pastor que les estaba llamando. Entonces, si tú prestas atención a la voz equivocada, tenemos entonces que reflexionar en nosotros mismos y preguntarnos dónde estamos parados. ¿En qué campo, hermanos? ¿En qué campo estamos parados? La pandemia vino a hacer estragos dentro de la iglesia. Y cuando digo estragos, estoy hablando del dejar de venir a su casa. Vino a minar la fe de muchos. Y dejamos de escuchar la voz de Dios. Esto pasó en Chiapas. Yo no estoy diciendo que pasó aquí. Pero en Chiapas, en la iglesia había COVID, ¿verdad, pastor?
pastor, cálmese, no adelante nada. En la iglesia había COVID, pero si usted iba a la playa, si usted iba a la plaza, si iba al supermercado, ahí no había COVID. Hermanita, va a venir, ya se abrió la iglesia, va a venir al culto, vamos a empezar a... Ay, no, pastor, yo me estoy cuidando. Ok, sígase cuidando, siga orando, lea la Biblia, ayune en casa, busque al Señor. Y el consejo, nosotros nos cuidábamos, pero también teníamos que, íbamos a la plaza con el cubrebocas, con todas las medidas. Y ahí fue cuando descubrimos que en la iglesia había COVID. ¿Y sabe cómo lo descubrimos? Porque vimos muchas caras conocidas. Entonces nos dimos cuenta que entonces el lugar donde había COVID era el dejar de escuchar la voz del pastor. Nos saca del campo correcto. Y cuando yo digo campo, nos saca del lugar correcto. El verdadero rebaño es aquel que escucha la voz del pastor. Y este versículo, hermanos, nos habla tanto que en verdad el escuchar la voz del pastor nos mantiene en una vida firme delante de Dios, que aunque venga lucha, aunque venga prueba, aunque venga enfermedad, la iglesia sigue escuchando la voz del pastor llamado Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Aunque se levante la tempestad en tu casa, tú te mantienes firme y confiado, porque estamos sobre la roca que es Jesucristo, nuestro pastor. Él es nuestro pastor. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Cómo Él nos conoce? Porque sabe Él quién está escuchando su voz. Y es que no solamente escuchan la voz del pastor, sino que le siguen. ¿A quién estamos siguiendo? ¿A estas cuatro paredes? Es que como ya no fui al culto, entonces me enfrié. Entonces eso quiere decir que usted está siguiendo estas cuatro paredes. ¿Será que nosotros le servimos a un Dios de cuatro paredes? No. Mi Dios no es de cuatro paredes. Mi Dios vive aquí conmigo en mi interior y me inquieta hacer su obra fuera y dentro de este lugar donde su oveja ande. El pastor va del lado de su oveja. Él no nos abandona en ningún momento de nuestra vida, amada iglesia. Quiero testificar. El primer día que llegamos al campamento, el pastor recibió un mensaje: pastor, dejamos a un hermano enfermo de COVID cuando viajamos. Y recibimos el mensaje: hermano, quiero avisarle que acaba de venir el médico a ver al hermano Cipriano y el médico dijo: ya no hay más que hacer. Esperen lo peor. Cuando yo leí ese mensaje juntamente con mi esposo, quería volar para estar allá con la familia. Pero volé a un mejor lugar con mi esposo y el pastor terrenal que Dios me ha dado aquí en esta tierra. Volamos de rodillas. Nos fuimos a la habitación y yo le dije: Señor, yo no quiero que mi hermano se muera. Así le hablo yo a Dios. Tenemos tanta confianza él y yo que ese es otro tema.
Yo le dije, Señor, yo no quiero que mi hermano Cipriano se muera. Tampoco estoy diciendo que no quiero que se vaya contigo, pero yo te estoy pidiendo que le des oportunidad para que él se afirme. Y yo hice un compromiso que yo se lo voy a ir a reclamar al hermano Cipriano cuando llegue. Yo hice un compromiso y le dije, Señor, cuando él se quede, yo lo voy a ir a traer del pelo, de la mano, de donde sea, y le voy a decir, Dios le dio vida y usted tiene que estar en la casa del Señor sirviendo. Y yo le dije al Señor, y le lloré, hermanos. Y yo no podía dejar de llorar y de llorar porque yo no quería que mi hermano se muriera. Y cuando veníamos hoy, yo le dije al pastor, ¿ya le escribieron del hermano Cipriano? No, me dijo, voy a preguntar, porque he estado preguntando, pero han de estar ocupados. Preguntó y le mandaron una foto al pastor y solo me mostró la foto. Era el oxímetro del dedo del hermano. 97-100 de oxigenación. Gloria a Dios. Cuando yo vi eso, hermano, yo dije, Señor, gracias. Gracias. ¿Por qué le cuento esto? Porque así como la oveja escucha la voz de su pastor, el oído del pastor está. Y está al pendiente de su rebaño. Con esto le estoy diciendo, nos conviene estar en el rebaño de Jesucristo. Nos conviene estar en ese rebaño, en ese pastor que no sabe fallar, en ese pastor que sabe escuchar, en ese pastor que sabe dar soluciones. Nos conviene estar con ese pastor que nos ha amado con amor eterno. Nos conviene estar en ese rebaño. En el Evangelio de Juan, ahí mismo, en el capítulo 10, pero ahora en su versículo 14 dice Jesús: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. La pregunta de la noche: ¿qué tanto conoces tú a Jesús? Mis ovejas me conocen. Y cuando Él dice me conocen, es porque usted sabe que cuando voces extrañas se le presenten, usted que es del rebaño de Cristo va a saber identificar quién le está hablando. Hemos pasado un proceso como familia, hermanos, que el enemigo nos robó a nuestra hija porque no supo escuchar la voz de su pastor. Y no me refiero al pastor terrenal, sino al pastor celestial. Cuando usted empieza a dejar de escuchar las recomendaciones que Dios nos da a través de su palabra, cuando usted deja de leer la Biblia, cuando usted deja de alimentar su alma con la palabra de Dios, el enemigo, no sé cómo le diga, la cera del oído. Ok. Nuestra vida espiritual tiene oídos. Y la palabra de Dios es el hisopo. Que quita ese estorbo para que tú sepas identificar quién es el que te está hablando. Y cuando tú te alejas del lugar donde Dios te ha puesto, y cuando tú dejas de hacer lo que tienes que hacer como oveja, es entonces que llega el lobo. Y se disfraza. Yo no había conocido un lobo rapaz. Espero que usted nunca lo conozca. Se disfraza. Se disfrazan de oveja. Que usted lo mira
Pastor, ¿puede parar si lo puedo poner de ejemplo? Gracias, pastor. Aquí, pastor, para que todos lo vean. Ahí, pastor, mirando al pueblo. Nada más tantito. El lobo rapaz dice que se viste de oveja. ¿Por qué? Para mezclarse entre las ovejas. Y usted mira el lobo rapaz, es presbítero, es pastor, predica bien bonito, se ve que está bien preparado. Gracias, pastor. Después lo pongo en vergüenza. Bien preparado, y usted examina y empieza usted a decir, a escuchar el consejo del que usted piensa que es oveja. Miren, hermanos, no sé cómo explicar lo que yo quiero transmitir esta noche. Fíjese que en el Edén llegó la serpiente y le dijo a Eva, ¿ya viste ese fruto? Voy a parafrasear para que usted me entienda. ¿Ya viste ese fruto? Ah, sí, pero Dios nos dijo que de ese no podemos comer. ¿Y por qué? ¿Por qué no pueden, si se ve tan apetecible? Sí, pero Dios dijo que de ese fruto no vamos a comer. De ese no. ¿Pero por qué? Porque vamos a morir. No, hombre. ¿Cómo vas a creer? Te estás perdiendo de lo mejor del Edén. Es un fruto tan jugoso que se siente en el paladar. Y ¿sabes qué es lo más bonito? Que lo puedes disfrutar y no te vas a... Estoy parafraseando. No te vas a morir. Al contrario, vas a ser como Dios. Le pregunto, ¿la serpiente le dijo mentira o verdad? Esos son los lobos rapaces. Te disfrazan la mentira con verdad. Por eso la oveja tiene que saber y conocer a Jesús. Conocer a Jesús. Tenemos que conocer quién nos habla, iglesia. Tienes que abrir tus oídos para escuchar la voz de Dios y la dirección del Espíritu Santo. No puedes permitirte que la cera del oído no te deje distinguir quién es el que te está hablando, aunque tú lo veas que es una oveja. Aunque tú veas que es una oveja, vuélvele a preguntar al que está a tu lado y dile a quién estás escuchando. Hubo una ocasión, llegó una hermana de la iglesia y me dijo, yo vi que ella empezó a distanciarse en los cultos. Ya no llegaba a todos los cultos como lo hacía primero. Llegaba al domingo y luego llegaba el jueves y luego pasaba semanas. Y un día que ella llegó, se fue. Yo estaba allá en la iglesia y ella pasó al altar y se puso a orar. Y yo la miré. Yo dije, ay, Señor, ahorita le voy a preguntar a la hermana qué le está pasando. Y como llegó temprano, teníamos tiempo para platicar. Y ella dejó de orar y se fue a sentar. Y yo me paré y me fui a sentar al lado de ella. La saludé. ¿Y cómo ha estado, hermana? Bien. ¿Está trabajando? No, hermana, ahorita no estoy trabajando. Su hijo está bien, hermana, no se ha enfermado. No, estamos bien. Su papá no se ha enfermado. No, estamos bien. Usted no se ha enfermado. Yo andaba averiguando todo para que no me fuera a decir ni un pretexto después. No, todo bien, todo bien, hermana. ¿Y qué le ha pasado? Ay, ¿por qué? Es que como se ha ausentado, ya viene más distante a los servicios, no como antes lo hacía. Oh, sí, mire, es que conocí a un amigo en Facebook. Él es un profeta de Dios
lo conocí de niña y nos ausentamos de verlo y ahora nos reencontramos en Facebook con la noticia que él es un profeta y que conferencista y no sé qué tantos títulos me dijo. Oh, qué bueno. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que yo le estoy preguntando? No, es que él me está dando enseñanzas de la Biblia. Y entonces he estado entendiendo mejor la palabra de Dios. Hay cosas que ustedes nos han enseñado que ahora él me las enseñó diferente. Y entonces he aprendido que no es necesario estar congregándome. Ah, sí, eso le dijo él. Y si nos vamos a la Biblia, hermana, ¿qué es lo que nos aconseja la Biblia acerca de congregarnos? Oh, sí, pero es que ustedes lo toman de forma literal. Eso no, y empezó ella. Yo dije, ay, padre. Entonces yo le dije, hermana, ¿a quién está escuchando usted? ¿Al Espíritu Santo o a un espíritu de confusión? Y empecé a aconsejarla. Pregúnteme dónde está ella hoy. Pregúnteme, hermana Jacqueline. En el mundo. Con el profeta. Porque el profeta le manda ofrendas, pastor. Por eso es importante que usted sepa quién es Jesucristo. Porque si usted como oveja conoce a Jesucristo, nadie le va a poder engañar. Ni por más títulos que se presente. Usted conoce la voz de su pastor. Y voy a avanzar. Quiero hablarles de la otra población de ovejas, el disperso. ¿Sabe cuál es la oveja dispersa? Dice que esta expresión se utiliza cuando una persona, aunque está dentro de un grupo o rebaño, no suele compartir las ideas, sentimientos y opiniones de lo que el pastor dice. Dice que es parte, pero es disperso. Y no escucha, no está de acuerdo. Y como ya tiene el título de disperso, ya no es parte del rebaño. Tocaron un puntito hoy que me gustó de Marta y María. Yo le pregunto, iglesia, ¿Marta estaba haciendo algo malo? Marta estaba afanada y se encontraba dispersa del consejo de Jesucristo. No estaba haciendo algo malo, pero estaba. ¿Cómo estás tú? Pregúntale a tu vecino. ¿Como Marta o como María? ¿Cómo estás tú? ¿Como Marta o como María? María estaba en el rebaño y Marta estaba en el rebaño, pero dispersa. Sí, soy hija de Dios. Sí, pero si aquí estoy, mira, Señor, no te da cosa que yo estoy corriendo para limpiar, para cocinar, para darte de comer. Y está ahí, sentada, sin ayudarme. Eso quiere decir que María era parte del rebaño, pero estaba dispersa. Esta pregunta es para ti. ¿Cómo estamos hoy? Ahora, ¿cómo estamos? ¿Cómo está la situación de nuestra alma ahora? ¿Cómo está nuestra alma ahora? ¿Cómo nos encontramos hoy delante del Señor? ¿A sus pies o dispersa, afanada, turbada? ¿Cómo nos encontramos esta noche, iglesia?
¿Cómo está nuestra alma esta noche? ¿Dispuesta para escuchar la voz del Maestro? ¿O estoy tan afanada en lo que tengo que hacer secularmente que no tengo tiempo para estar a los pies del Maestro? ¿Cómo nos encontramos hoy? ¿Cómo nos encontramos hoy? Y si tú estás disperso o dispersa, Dios te ha venido a decirte dónde tú te encuentras para volver al rebaño. Volvamos al rebaño. Sé que la vida aquí en la ciudad es corre, 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 corre. Mi hermano natural, mi hermano que es el único que tengo, hablando en la carne, vivió muchos años aquí en el DF. Y cuando yo lo venía a visitar, él tomaba un tiempo para que saliéramos a algún lugar. Y yo veía, me metía al metro, hermanos, y yo veía que el metro se llenaba y ya no cabía ni un alfiler, pero se metían 10 más. Y yo le pregunté a mi hermano, le dije, ¿por qué no esperan el que sigue? Porque no tienen tiempo. Porque si esperan el que sigue, llegan tarde al trabajo. Y el que lleguen tarde, viene un descuento y una sanción. Entonces prefieren viajar así. Y por eso sé, por lo que mi hermano me dijo, que en la vida aquí en la ciudad es de correr y correr y correr. Pero si el mismo correr para el trabajo, para nuestros quehaceres o para lo que tengamos que hacer, corriéramos para buscar los pies del Maestro. Ay, Señor, es que estoy cansada. Me duelen los talones. Y tú lo sabes, Señor. Sí, yo sé que para llegar a mis pies no puedes correr. Yo le insto, iglesia, le motivo. Corramos. Y le motivo a que usted vea ese video, búsquelo. Yo no sé cómo se titula, pero yo sé que Dios le va a ayudar para encontrar. Porque cuando esas ovejas escucharon la voz de su pastor, se agruparon así. Alguien dijo por ahí, de isofacto, o sea, de ya. Y corrieron todas juntas hacia donde estaba el pastor. Corramos para unirnos y llegar a los pies del Maestro. Yo te invito a que te pongas de pie. Es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y Jehová lo levanta. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y Jehová lo levanta. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y Jehová lo levanta. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y Jehová lo levanta. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y Jehová lo levanta. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y Jehová lo levanta. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y Jehová lo levanta. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y Jehová lo levanta. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y Jehová lo levanta. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y Jehová lo levanta. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y Jehová lo levanta. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y
fuerte